La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Comentando la Noticia desde Radio La Voz Universal y canal digital LBU TV. La gentileza de la doctora Norma Pierola nos permite tener acceso a un criterio técnico, jurídico, sobre la sentencia constitucional que ha emitido el tribunal correspondiente en los días pasados. Esto es quizás lo más importante que ha originado el país en estos días, por la trascendencia de esa sentencia. Ahora es importante de que todos los bolivianos entendamos con claridad qué consecuencias tiene esa sentencia, para que no tire cada uno por su lado y termine diciendo de que los plátanos maduran porque la sentencia constitucional. O sea, se están diciendo cosas que no tienen nada que ver. Doctora, buenos días. Por favor, vamos a entrar en el tema. Después de la toma de posesión de Yanine Áñez, el 12 de noviembre, me parece, de 2019, se habló de un vacío de poder y que eso era lo que justificaba el ascenso y el nombramiento de Yanine Áñez, reconocimiento de Yanine Áñez como presidente. Ahora la sentencia constitucional nos dice que no hubo vacío de poder y por tanto eso es lo que apelamos a su conocimiento para que nos diga qué pasa en esta situación. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días, licenciado. Lo que yo manifiesto es lo siguiente: la sentencia constitucional 052/2021 de octubre, del 16 de octubre, 15 de octubre del 2021, ha sido dictado primero dentro de un contexto de un recurso directo de nulidad. No es una sentencia constitucional abstracta ni en caso concreto. Este recurso directo de nulidad pretende justamente anular resoluciones, decisiones y algunas otras acciones porque se está usurpando funciones que no competen. Por lo tanto, la resolución que ha sacado el tribunal no declara procedente o improcedente, simplemente declara infundado el recurso después de casi 2 años. Quiero recorrer un poquito el antecedente para que la gente entienda de qué se trata. La exdiputada Margarita Fernández, de los demócratas, estaba en la tercera secretaría de la Cámara de Diputados. Ante la renuncia de Evo Morales, de todo su gabinete, y en el legislativo concretamente, renuncia en el Senado de la presidenta Salvatierra, y hasta estaba la tercera secretaría, que era Yanine Áñez, y que ella asumió después el mando de acuerdo al artículo 169 de la Constitución. En diputados sucedió lo mismo. La primera secretaría renunció el diputado Borda, que estaba en la presidencia. En la segunda secretaría renunció Susana Rivero Guzmán. Ella además se fue del país con rumbo a la Argentina, con su familia, salió autoexiliada y con salvoconducto. Ahora bien, según Margarita Fernández, y es así, como tercera representante, al igual que Yanine Áñez, ella asumía la presidencia de la Cámara de Diputados, pero no sucedió esto. Entonces, ella demandó un recurso directo de nulidad contra una resolución que sacó el Pleno de la Cámara, que le hizo a un lado a ella porque ella entendía de que a ella le correspondía también, como en el Senado habría asumido la presidenta, la presidencia de la Cámara de Diputados. No fue así. Pero tanto tiempo ha tardado el recurso
que el tribunal ve la forma de salirse por la tangente, porque ahorita ya no le sirven estos actos nulos. Ustedes recuerden que la Constitución Política del Estado, en su artículo 122, dice expresamente: son nulos los actos de los que usurpen funciones que no le competen y actos que no ejerzan ni emanen de la jurisdicción ni de la ley, ¿verdad? Esto es tan claro porque esas resoluciones, esos actos de haber, por ejemplo, posesionado a otra persona ajena a Margarita Fernández en la presidencia, ya se han consumado, son nulos, pero están consumados. Entonces, el tribunal, en primer lugar, no tenía por qué declarar infundado esos recursos, ya era extemporáneo, pues una justicia que no llega no sirve. En este caso, la mala interpretación antojadiza que realiza el señor Iván Lima, el que funge de ministro de Justicia en el país, recibe porque curiosamente es el primero que lo notifican con todo, la resolución de la sentencia esta, y antojadizamente dice que declara que hubo golpe de Estado y que no hubo fraude, y que la ratio decidendi de una sentencia es el fundamento los fundamentos que se exponen para poner la resolución final. En la ratio decidendi dice que no hubo un vacío de poder porque la señora Susana Rivero Guzmán, que después se dio la fuga y no retornó a la Cámara, habría sedado o solamente renunció a su curul como vicepresidenta y no así como diputada. Como que justificadamente se hubiera dado el hecho de que la señora Susana Rivero Guzmán no retornó y que la señora Margarita en todo caso debía haber asumido la presidencia de la Cámara, cosa que no fue así. Ahora bien, el señor Lima hace una interpretación antojadiza porque no tiene más que mirar que el control concentrado de constitucionalidad que se hace al interior del Tribunal Constitucional simplemente establece que ninguna ley sea contraria a la Constitución o a los tratados internacionales. Esa es su misión y su función fundamental. Por eso es que me llama la atención que no sé qué tipo de acción ha iniciado el señor Lima para justificar este hecho. La verdad es que para nosotros, lo cierto es de que en la interpretación que hace, están tratando de justificar que no hubo fraude electoral y sí golpe de Estado. Por lo tanto, curiosamente, uno que también ha usurpado funciones que no le competen y es nulo, porque además es caso cerrado, es el Procurador General del Estado, que habría terminado de revisar las actas, primero cuando hay preclusión, no se retroceden los actos, y ayer también la OEA, a través de un secretario, ha declarado que el tema del fraude en Bolivia se consumó y que ya es caso cerrado y que por lo tanto es también una especie de preclusión que se ha dado a esto. Por eso es que nos llama la atención que ahora el señor presidente, para mí el postizo señor Luis Arce Catacora, salga a la palestra además confesando que ellos tenían, porque primero que no va a anular la ley 1836 y que además ellos tenían un sistema propio de control de la votación desde el primer voto a voto han ido controlando. Para que se dé cuenta, un sistema alterno al software que tenía el Tribunal Supremo Electoral. Después lo vamos a aclarar esto. En el caso concreto de la señora Áñez, técnica y jurídicamente, primero no habla de que la señora Áñez, porque no levanta nombres, esto es en caso concreto entre Margarita Fernández y los exmiembros de la directiva de la Cámara de Diputados del 2019 y prorrogado hasta el noviembre desde el 2020. Entonces, la preocupación es para nosotros y para ellos porque solitos se han metido en un dilema, toda vez de que al interpretar que si hubo golpe de Estado,
Entonces, se está queriendo volver a la elección que fue anulada por ley y por auditoría y por voluntad del pueblo el 2019, y que el supuesto ganador era Evo Morales, y que se instale ese Congreso que fue electo el 2019, y obviamente va a tener que soltar la silla presidencial y la mamadera del poder el señor Luis Arce Catacora, porque está admitiendo al mismo tiempo que él fue fruto del fraude, porque obviamente se ha vuelto a cometer fraude electoral en 2020, y que los parlamentarios que hoy fungen como tales no habrían sido elegidos sino producto del nuevo fraude electoral que se montó y se ejecutó, pero esta vez se hizo de manera pactada. Por eso yo hablo de presidente de facto y de pacto, porque lamentablemente entre los transitorios también transaron el retorno del MAS. Entonces, ese es el contenido. Y como tienen ellos la bolita, la pelotita en su cancha, tienen que decidir si fue fraude, ya la tienen presa, inclusive injustamente a la presidenta o si golpe de Estado, perdón, entonces él va a tener que dejar el poder. O si fue fraude electoral, al contrario, él se queda y se deja en libertad a la señora Áñez y a los demás exministros y a todos los miembros de la policía, del ejército, a los opositores de resistencia, porque no puede ser que estos señores no puedan medir los actos que tienen y sus responsabilidades frente a la población boliviana. Doctora, me parece que ha sido clara, meridiana la exposición. Están en un dilema, como usted muy bien lo ha dicho. Si dicen hubo fraude, bueno, pues entonces ellos quedan, diríamos, a la vista, ¿qué es lo que están haciendo ahora? ¿Fruto de qué son? Y si no hubo fraude, bueno, pues entonces todo. Ahora, cara a lo actuado, doctora, lo que hubiera hecho el gobierno transitorio, más allá de que si fue vía una u otra, por el fraude o por el golpe, lo que haya hecho el gobierno transitorio, ¿qué validez tiene? Tiene toda la validez constitucional. Y les voy a decir por qué. La señora presidenta Áñez estaba en la tercera secretaría del Senado de Bolivia, cuando empezaron los hechos y se llevó a cabo inclusive el acto electoral de octubre, al que fue convocado. Ante la ausencia de la señora Adriana Salvatierra, que renunció expresa y públicamente, así como la renuncia del segundo vicepresidente, por sucesión y de acuerdo al artículo 169 de la Constitución, ella asumía. Además, hay algo más. El artículo 169 señala que en ausencia del presidente asume el vicepresidente. Si la ausencia es definitiva, temporal, porque hay hasta 10 días de licencia, sin licencia que tiene el presidente para salir del país sin necesidad de otorgársele licencia a través de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? O sea, ausencias que por viajes puede hacer el presidente. Antes era de 6, hoy son de 10 días sin derecho a consulta al legislativo. En este caso, debía haber asumido Álvaro García Linera, pero como Álvaro García Linera también renunció, se fugó después de renunciar, ¿quién le sucedía? La presidenta del Senado. No había presidenta del Senado, no había vicepresidente del Senado, entonces retornaba a diputados, presidente de diputado, en ausencia de la vicepresidenta de diputados, que era la señora Susana Rivero Guzmán. Pero ellos renunciaron y posteriormente confesaron que los obligaron a renunciar. Entonces, ante ese vacío de poder, sí hubo un vacío de poder. Hubo un vacío de poder ante la salida de ellos, pero además del 169 concreto y literal, porque el tribunal en su función interpretativa tiene la obligación de tomar en cuenta, conforme al 169 de la Constitución,
la voluntad del constituyente. Esa voluntad del constituyente dice que ya no hay cuarta ascensión al trono, si ustedes quieren, a través de la que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ya no existe tal cosa, como decía antes la Constitución. En ese sentido, ella asume además en base a jurisprudencia constitucional, se ha hecho una línea jurisprudencial, porque en Bolivia existe un precedente del año 2001 con la sentencia constitucional y la declaración constitucional 001 del año 2001. Entonces, en base a ese aval justamente sacaron una especie de comunicado los del Tribunal Constitucional para avalar esa presidencia. Pero no necesitaban además de eso, porque la señora Áñez no solo fue conocida como presidenta transitoria constitucional, ella en su función de tal y de acuerdo al procedimiento constitucional, la ley del procedimiento constitucional, los únicos llamados por ley para consultar sobre la legalidad de una ley, sobre la autorización, si ustedes quieren, de alargamiento del mandato, hizo como presidenta. Ella tiene exclusivamente la legitimación activa de acuerdo a ley y a la Constitución. Al hacer esta interpretación, le fue admitida la consulta y después salió el auto 027, la sentencia de la declaración constitucional 027, que faculta y alarga el mandato de la presidenta y de todos quienes habían sido electos, vale decir, el legislativo, senadores, diputados, en los gobiernos autónomos departamentales, los gobernadores y asambleístas, en los municipios, los alcaldes y concejales, y no dio una fecha específica para decir hasta tal fecha. Si bien es cierto, la Constitución manda que en 90 días el vicepresidente asuma la presidencia solo por 30 días temporal y de inmediato convoque elecciones, no estaba dada la figura en ese sentido en vista de que no había gabinete, no había representantes del legislativo y además hubo una ley que también fue admitida y declarada constitucional. El establecimiento de la pandemia en Bolivia obligó a que se posterguen esas elecciones por otras 3 leyes que sacaron, pero ya en una de esas leyes que promulgan de manera conjunta la presidenta, conjuntamente con la que había subido una suplente a la presidencia del Senado, la señora Eva Copa, posteriormente la señora Áñez también hizo una serie de peticiones como primera autoridad pidiendo el control previo de constitucionalidad. Por tanto, aquí no se puede volver atrás y querer decir de que hubo golpe. Por más que les siembren delitos, les estén inventando, porque lo que está haciendo Evo Morales, porque lamentablemente este señor sigue gobernando detrás del trono de Arce, lo que quiere es volver. Lo que está haciendo es justamente tratar de justificar que hubo fraude. Él se fue. Y hay otro más, el artículo 151, si mal no recuerdo la Constitución, señala que cualquier clase de abandono de funciones por 6 días consecutivos y ante la renuncia, ipso facto, ipso iure, quiere decir en derecho, se opera el alejamiento del cargo. Lo que hace es manipular el contenido, porque en el caso de ella, de la señora Fernández, dice, se operó, no hubo de ipso facto, no hubo sucesión ipso facto, dice. Pero después, hace unos días, la semana pasada, salió a justificar que no había hablado del caso de la presidenta Áñez, que no ha salido una sentencia en ese sentido y que no nombraba nombres. Claro, no tenía por qué nombrar nombres porque es caso concreto. Entre Margarita Fernández y la gente que demandó en la Cámara de Diputados, que estaba para entonces vigente el año 2019 hasta noviembre del 2020. En ese sentido, creo que queda claro
clara y expresamente que de ninguna manera se puede aplicar con efecto retroactivo a que sí hubo una que presidenta de facto. No fue de facto, de ninguna manera fue de facto. Entonces, considero yo de que frente a esos razonamientos lógicos, jurídicos, técnicos, constitucionales, jurisprudenciales, además, dentro de los tratados y convenios suscritos con Bolivia, que tienen carácter de leyes supralegales, bajo el principio que nosotros hablamos, los que somos especialistas en constitucional, el pacta sunt servanda, que quiere decir el Estado que pacta por su país, pacta por todos sus administrados y se obliga al cumplimiento de sus tratados. Me estoy refiriendo concretamente al Pacto de San José de Costa Rica, al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, al Pacto de los Derechos Humanos en general. Entonces, yo creo que no hay forma de que, siendo una cosa tan clara, por decirle blanca, ellos nos quieran meter a todo dar porque se les conviene, que es de otro color, o que simplemente interpreten antojadizamente las decisiones que lamentablemente lacónicas que está sacando el Tribunal Constitucional, porque obviamente está sometido al poder corrupto impune que impera dentro del marxismo. Doctora, se dice, yo estoy tratando un poquito de agarrar los argumentos más frecuentes y, según los expositores, más fuertes para justificar este accionar del gobierno. El antecedente, la jurisprudencia de 2001, dicen que no tendría efecto porque hay una nueva constitución, el 2009, y por tanto aquella ya no sirve para nada. ¿Qué diría usted ante ese argumento? Por eso dice, de acuerdo en la aplicación, por eso hablaba del artículo 196 de la Constitución, que se refiere concretamente que al hacer su función interpretativa el Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional aplicarán preferentemente la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus cartas, sus estatutos y primero el texto expreso literal de la norma. La Constitución es clara, el 169, que establece qué clase de sucesión debe haber. Pero además, el artículo 48 de la ley del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece esa sucesión ipso iure, de lo que significa el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que en los hechos quiere decir que nosotros, los bolivianos, estamos sometidos a ese control. Entonces, la interpretación que hace el tribunal no puede estar apartada de la norma establecida en la propia Constitución y sobre todo en los tratados. Hay una interpretación que se llama del control concentrado de constitucionalidad, que se hace con referencia y especie de, si ustedes quieren, de contraste con la norma suprema. En este caso, el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, esa interpretación, ellos no pueden decir, está vigente esta Constitución, perfecto. Entonces nos abocamos al 169 de la Constitución. Uno, y la jurisprudencia crea ley. Son la línea jurisprudencial, a veces los magistrados, en todo lo que son del órgano electoral de Bolivia, el órgano judicial, tiene que aplicar con preferencia estas, y cuando hay una duda razonable, aplica en este caso la jurisprudencia o la línea jurisprudencial. Entonces, perfecto, sí hay un auto constitucional, una declaración constitucional que se ha dado en el mismo caso el año 2001, cualquier vacío no concreto con referencia a la interpretación del artículo 169 se ha dado por lo que establece el artículo 48 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Entonces, el tiempo de la temporalidad es 90 días, pero hay una solicitud de consulta para la aplicabilidad de la prórroga del mandato que se dio
y que ya se le aceptó como primera mandataria. Entonces, esos hechos, actas y actos justamente justifican que ella ha sido una presidenta constitucional. Entonces, porque ¿quién iba a administrar la cosa pública ante la huida del señor? Obviamente ya estaban ellos en aprestos de tratar de salir del país a través de una fuga concertada, ¿verdad? Por eso es que inclusive el expresidente Tuto Quiroga, que fungió de mediador y sin legitimación activa, sino como político, fue una especie del que entregaba salvoconductos a todos y que él habría llamado inclusive a la Fuerza Aérea para, no solo para que la recojan a Áñez, sino también para que lo saquen o autoricen el ingreso de un avión especial que de México vino a recogerlo a Bolivia, a don Evo Morales. Entonces, yo les digo, además del levantamiento civil de las personas, de la resistencia civil de todos los bolivianos al fraude, y los 21 días de los que hablan de las pititas y demás, es pues una lucha del pueblo, una revolución interna, civil y pacífica, en la que sí, ellos sembraron terror, sembraron luto, sembraron sedición y delitos de lesa humanidad con sicarios pagados de por medio. Por eso sucedió lo de Sencata y gracias a Dios no hicieron volar la planta de Sencata, y también sucedió lo de Sacaba, también sucedió después lo que no dejaron pasar el oxígeno. Doctora, estamos ante un cuadro jurídicamente claro y que lamentablemente se está utilizando de forma mañosa, diríamos, para intentar esta vez un verdadero golpe de Estado, que es el retorno del expresidente Morales a la presidencia. Le agradecemos muchísimo, porque yo le digo, hemos seguido con atención las distintas exposiciones de varios funcionarios de alto rango del gobierno. Simplemente basándonos en la Constitución que ellos han aprobado, la han modificado, está vigente desde el 2009, ¿cierto? Aquello fue el 2001, pero esa jurisprudencia hace ley, es línea jurisprudencial. Si no, no lo hubiesen aceptado a la señora Áñez a que haya prórroga, porque en 90 días era difícil componer y recomponer un padrón y un sistema electoral que jamás se recompuso, lamentablemente, y que permitieron el fraude confeso que ha realizado Arce Catacora hace unos días. Y que seguirá permitiendo fraudes mientras que no se corrija ese patrón electoral. En este caso, yo reitero, está ahí la pelotita que solitos se han puesto en su cancha de los más. O hubo fraude electoral y lo dejan nomás al trucho Arce, y este tiene que gobernar para todo el país, dejando de lado sus leyes corruptas, ya que es considerado uno de los países más con tendencias autócratas y cleptomaníacas, conforme se ha establecido en un informe de 51 personas que han sacado, 51 personalidades científicas, o en su defecto, si hubo golpe de Estado, entonces que el don Arce Catacora le entregue el poder a don Evo Morales, porque además hay todo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Hasta una próxima ocasión. Esto ha sido su programa Comentando la Noticia, con un tema fundamental para todos los bolivianos: las consecuencias de las dos interpretaciones, pueden haber muchas más, pero que se están manejando, la oficial y la que maneja fundamentalmente el cuerpo de especialistas en derecho constitucional, sobre la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional los pasados días, y con la cual se arma de nuevo en la polémica de si hubo fraude o no lo hubo, y si hubo golpe de Estado o no lo hubo. Esto ha sido por ahora una aproximación al tema desde Comentando la Noticia. Muchas gracias. Ya. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.